se puede apreciar el PPT? Sí, sí se observa, Miss. Ok. Muy buenas noches, queridos maestras y maestras del nivel inicial. Todas creo que eran maestras. Estamos hoy día con la familia Gecarte Estuche y hoy día vamos a ahondar, vamos a profundizar sobre una competencia muy importante que es la competencia del área de ciencias, como muy bien lo comentaba una maestra, Doris, el día de hoy. Agradezco a todos los que hoy día somos puntuales, agradezco también estar escuchando con atención y poder levantar la mano cuando sea necesario. Como le decía, hoy día vamos a ver este proceso de ciencias que está referido a la problematización, a diseñar estrategias, generar datos, generar y registrar datos, analizar información y evaluar y comunicar, ¿no? Que serían las 5 capacidades de justamente la competencia indaga. Tenemos entonces nuestro gran área, que es el área de ciencia. Y ciencias se da en el proceso de la exploración, se da en el proceso de la experimentación, se da en todo el entorno de la vivencia. En este caso tenemos, por ejemplo, el sector que es muy bonito, que es muy provocador, diría yo, que es, por ejemplo, el sector de ustedes examinan en la silueta y observan diferentes elementos que de por sí el ministerio ya nos han hecho entrega. Entonces, tenemos elementos en donde los niños pueden observar con detenimiento, tenemos elementos donde los niños pueden triturar, pueden colocarse unos lentes y mirar con mayor dimensión aquellos objetos que son muy chiquitos, tenemos unas jarras, tenemos unos cernidores, tenemos diferentes elementos en el área de puedan lograr identificar, profundizar esa curiosidad que ellos tienen. Pero pasa algo, de algo que es una gran reflexión. Yo voy teniendo tubitos de ensayo, tengo jarras, tengo embudos, tengo lupas, tengo, ¿no?, lentes, pero ¿qué pasa si esos objetos que son tan interesantes no hay nada que observar, no hay nada que comparar, no hay nada que chancar ni moler, no hay nada para combinar, no hay nada para cernir? Deja de tener la riqueza que debe ser. Y muchos niños a otro sector deciden llevarse el para moler a otro sector. ¿Por qué? Porque no entienden en el área de ciencia para qué les servirían dichos elementos. Si de por sí me serviría mucho mejor para el sector del hogar, puedo jugar con esos elementos. Entonces, como reflexión, si nosotros queremos promover y lograr desarrollar justamente niños investigadores, ¿qué debemos generar? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta? Tenemos que entender que la observación es un punto esencial e importante para los niños en el proceso de la indagación. Sus niveles de observación, los niños son capaces de formular hipótesis, preguntas, inquietudes. Cuando un niño sale del jardín, observa. ¿Qué observa? El gusano, observa los caracoles, observa las hormiguitas que van pasando por ahí, se queda muy observador de esos elementos que hay. Camina un poquito más y de pronto se encuentra con un perro. Camina más allá y se encuentra con una bicicleta. Sigue caminando y se encuentra con hojas de los árboles que se han comenzado a caer. Entonces, ese proceso de observar le lleva al niño a poder formular. Si el niño no observa, no tiene la posibilidad
de formular preguntas, de generar inquietudes. ¿Por qué? Porque el niño solamente está sentado, está pasivo, no nada le provoca, nada le inquieta y por lo tanto no tiene posibilidades de formular nada. Pero la observación sí le ayuda a formular. ¿Puedo observar cualquier cosa? ¿No? Hay cosas que ya las conozco, que ya las sé, que ya no necesito observarlas con detalle porque ya se ha convertido en un saber. Necesito es aquello que me rete. Uy. ¿Sí me escuchan? Que era perfecto. Entonces, que es sumamente importante para un niño pequeño, para que sea un niño investigador, ¿ya? Un investigador, un niño que haga preguntas, inquiete, algo que es importante, observar. La observación es un punto de partida. ¿Y qué va a observar el niño? El medio, en lugares donde él interactúa, con las personas que él interactúa. El medio le da un potencial para que pueda formular, ¿qué cosa? Preguntas e hipótesis. Mi Marilyn, el niño, ante todo lo que él encuentra, ¿le genera inquietud, le genera pregunta? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que ella las sabe, hay cosas que las conoce y ya eso no le genera ninguna inquietud. Más bien va a tener inquietud ante aquello que le genera conflicto, ante aquello que todavía no entiende y no comprende. Ejemplo, para un niño pequeño, mirar las hormigas y ver a dónde se van las hormigas genera una inquietud. Para un niño más grande, las hormigas eso ya no le generan inquietud, más bien lo que le genera inquietud son los arácnidos, o son las ratas, como ellos dicen, ¿no? Yo estuve en un aula de 5 años cuando unos niños regresaban de la visita al mercado y cuando yo los espero y los recibo, los niños me dicen, mi Marilyn no sabe qué hemos visto hoy día en el mercado. ¿Qué cosa? ¿Qué han visto, chicos? Una cosa impresionante, me decían. Ha habido, me dice, fumigación. Y cuando han fumigado, han salido unas ratas. Ah, le digo, ¿y por qué les has asombrado si ustedes han visto ratas? No, me dijo, no eran cualquier ratas. Eran ratas de diferentes tipos. Y los niños comenzaban a contarme los colores, los tamaños, la cola, todo, 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 con lo que para ellos les generaba un asombro y una inquietud. La pobre maestra estaba anonadada porque le tenía terror, pero los niños de 5 años les generaba un impacto, una curiosidad, que para los niños de 3 años les generaba tal vez un cierto tipo de miedo. Entonces, de acuerdo a la edad, lo que los niños van observando en el medio les va generando inquietud en la medida de ese algo sea algo que les genere conflicto. A partir de ese proceso de observación, los niños van haciéndose preguntas. Ese día, me acuerdo de las ratas, los niños se preguntaban, ¿y qué cosa? ¿Por qué son peligrosas las ratas? Decían. Miss, ¿por qué son peligrosas las ratas? ¿Por qué les gusta vivir en la ciudad y no en el campo? ¿En el campo también hay? Preguntaban. Y entonces los chicos, ese suceso, esa situación, ese conflicto, les da la oportunidad de preguntarse, les da la oportunidad de hacerse hipótesis. Y van generando procesos de experimentación, de conocer, de registrar, de buscar información. No hicieron el proyecto de la rata porque la maestra que le generaba un miedo feroz. Hicieron otro proceso de investigación que era sobre los miedos, pero los chicos van experimentando esa necesidad de descubrir la verdad. Muchas maestras hemos creído por mucho tiempo que indagación es hacer experimentos. Y no es verdad. La experimentación es una parte de la investigación. Hacer experimentos es una parte de la riqueza de la indagación. ¿Tiene que siempre haber experimentación?
No necesariamente. En algunos casos sí y en otros casos no. Por eso, una maestra tiene un sinfín de estrategias que puede hacer uso. Puede haber experimentos cuando los chicos quieren mezclar cosas, quieren combinar cosas, cuando los chicos necesitan probar a partir de la experimentación algo, claro que sí. Pero hay algunas preguntas que no te llevan a poder experimentar necesariamente con material o herramientas de experimentos, sino tienes que registrar, observar, analizar, contrastar, que tiene que ver más con fuentes de información como videos, como lecturas, como entrevistas, como encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado. No caigamos en creer que indagar es solamente hacer experimentos. Es una parte de la indagación, pero no lo es todo. ¿Enriquece, promueve, fortalece la indagación? Claramente que sí, porque en la posibilidad que el niño tenga para poder combinar, mezclar, triturar, sacar, comparar, le va a ayudar, pero es una parte que enriquece ese proceso, ¿no? El niño, a través de ser un niño investigador, va a ir verbalizando aquello que va aprendiendo. Dicen los investigadores educativos que nosotros, los humanos, personas, seres, los seres pensantes, que en este caso somos nosotros, vamos comunicando aquello que lo hemos aprendido con interés. Es aquello que ha dejado huella en nuestra alma. Un niño no va a contar, no va a explicar, no se va a recordar. Es aquello que no le sirvió. Es aquello que la maestra le contó y que le explicó ella y que él no lo vivió, que él no lo experimentó, que él no lo disfrutó. Eso no le quedará huellas. Pero si hay una maestra que le lleva a los niños a visitas de campo, una maestra que les hace experimentaciones en el aula, una maestra que les da la posibilidad a los niños de tener elementos diferentes en el aula para tocar, para explorar, para disfrutar, ese niño se llevará un aprendizaje, pero también se llevará una vivencia en su recuerdo. Esas son las cosas que a memoria de largo plazo nos lo llevamos. Y uno cuando lo aprende con interés, lo aprende con dicha, lo puede comunicar. Yo las cosas que voy contándoles a ustedes, las he aprendido porque ha sido algo que me ha motivado, algo que me ha generado un interés. Si no fuera así, seguramente no lo podría explicar, no lo podría discernir, no podría encontrar ejemplos, porque seguramente hay cosas que a mí no me generan mucho interés. Hay cosas que me jalan más el interés y yo investigo más, y hay otras cosas que no tanto. Por eso hay que encontrar aquellas cosas que nos generen dicha motivación, dicha curiosidad. Analizaremos el siguiente caso. Fíjense acá, por favor, chequen este caso para comenzar a hacer ya ejercicios. ¿Ya? Llega la profesora y viene esta persona alta a su lado. Niños, le dice, les presento al profesor Nicolás. Él es el profesor Nicolás. Y este niño dice, ¿qué? ¿Es humano? Pregunta el otro. ¡Ah! ¿De dónde viene? Les está generando mucha inquietud, mucha duda. ¿Por qué? ¿Por qué creen que está pasando esto? La maestra solo está presentando al profesor Nicolás, pero de pronto este niño dice, ¿qué? Y la niña dice, ¿es humano? Y el otro niño dice, ¿qué? ¿De dónde viene este profesor? ¿Por qué se asombran? A ver, ¿qué cosa está generando asombro en los niños? ¿Qué les ha inquietado? ¿Qué ha generado duda en ellos? Que el profesor es muy alto. Muy bien, Anixa. ¿Y por qué nos genera eso inquietud a nosotros? Perdón, no le entendí bien la pregunta. Muy bien, el profesor es muy alto, pero podría ser algo normal, pero a los niños no les parece algo normal. ¿Por qué? Claro, porque seguramente no han visto en su entorno personas muy altas, ¿no? Muy bien, Anixa. Entonces, ahí
tú te vas dando cuenta que no es para todos el asombro, porque si en otros lugares, en otros espacios, en otros contextos hay personas muy altas, los niños no sentirían asombro. Pero como bien lo dice Danixa, acá está generando un asombro por la altura de un profesor, porque seguramente los niños no tienen mucho contacto con personas altas. Muy bien, ¿qué más pasa? Y el profesor los escucha y dice, ¿creen que no soy humano? Le dice, yo creo que no es humano, es muy grande, dice un niño. Y la niña dice, es un extraterrestre. Ajá, es un extraterrestre. Y cuando la niña dice es un extraterrestre, ¿qué está generando en ella? ¿Qué está proponiendo ella? ¿Una pregunta o una hipótesis? Una Está hipótesis. afirmando, ¿no? Está afirmando algo porque no está preguntando tampoco. Ella dice, es un extraterrestre. Es una afirmación que ella está haciendo. Muy bien, está Puede ser hipotetizando una esta posible respuesta. hipótesis. Claro. Muy bien, es una posible respuesta ante una inquietud que justamente lo han dicho un momento antes. Un momento antes ha dicho, ¿es humano? Y el profesor le dice, ¿por qué creen que no soy humano? Es que eres muy grande, no eres humano. Es un extraterrestre, dice esta niña, y está afirmando, está asegurando una situación, ¿no? Entonces, ante esa hipótesis, ante ese conflicto, el profesor agarra y le dice, ajá, ¿y cómo es un extraterrestre? ¿Y cómo es un humano? Comparemos, hagamos un nivel de comparación. ¿Cómo será un extraterrestre y cómo será un humano para ver la diferencia? Y acá el niño dice, son verdes, tienen antenas y tienen 3 ojos. Muy bien, va describiendo ciertas características. Son verdes, tienen antenas y tienen 3 ojos. Y la niña del costado le dice, ¿y cómo son los humanos? Y ella dice, los humanos que tenemos 2 brazos, tenemos 2 piernas, una sola cabeza y tenemos 2 ojos. Hay una diferencia entre un extraterrestre y un humano. Los niños que están haciendo están justamente vertiendo información que está más cercana a sus saberes, a sus conocimientos, están tratando de dar información. La profesora les dice, aquí hay papel, pueden dibujarlo. Lo dicen verbalmente, pero también pueden dibujar de cómo creen que es un extraterrestre y cómo creen que es un humano. Los niños comienzan a registrar, ¿no? Primero han comenzado con la pregunta, la hipótesis, ¿será humano? Y la niña ha dicho, no, es un extraterrestre. Ajá, ¿y cómo es un humano y cómo es un extraterrestre? Tiene ojos, tiene antenas y este otro tiene, el humano tiene cabeza, tiene piernas. Hay una diferenciación entre uno y otro. Muy bien, registremos estos datos. La maestra les entrega hojas y les dice que hagan sus dibujos comparativos. Ya está, dicen los chicos. Ya dibujé a mi extraterrestre, dice este niño. Y la niña dice, y yo he dibujado a una persona. El profesor se vuelve a sentar, los observa y le dice, muy bien, a partir del registro que ustedes han hecho, ¿a quién creen que yo me parezco? Y la niña dice, te pareces más a mi dibujo de personas. ¿Por qué? Porque tienes una cabeza y 2 piernas, igual que tú, igual que mi dibujo, es igual a ti. Pero el niño dice, también te pareces a mi dibujo, dice al inicio el niño, y luego dice, bueno, un poquito, porque tú no eres verde, le dice. Entonces el niño, al ver su dibujo y volver a contrastar, se da cuenta que hay una diferencia. Entonces no es parecido a lo que él pensaba.
Entonces el profesor le dice, si ya podemos observar y comparar, entonces, según la observación que ustedes han hecho, podemos concluir quién soy yo o cómo soy yo. Y todos dicen, eres un humano muy grande. ¿Han profundizado mucho en este proceso de indagación? No, no han profundizado mucho, pero sí ha sucedido esta situación y ha habido una riqueza en lo que han hecho los niños. ¿Qué capacidades estaríamos viendo en este ejemplo, por ejemplo? ¿Qué capacidades ustedes pueden observar, pueden analizar a partir de este ejemplo? La primera capacidad, por ejemplo, problematiza. ¿Hay un proceso de problematización o no? ¿Sí te escucho, Sí, sí Danisa? hay. Sí hay, profesora. ¿Cómo, Danisa? ¿Cómo se nota que los niños han logrado la problematización? Viéndolo al profesor y diciendo, no, es un humano, ¿de dónde viene? O sea, han generado en ellos un conflicto, porque no habían visto nunca a una persona tan alta, ¿no? Y ahí Entonces se han empiezan hecho una pregunta. ¿Qué más? una pregunta. Ahí problematizan los niños, ¿no? Y se ve que ellos están, eh, lo ven y dicen, pues no, creo que no es un humano, porque es muy grande, ¿no? Y la otra niña afirma que es un extraterrestre, por ejemplo. Han hecho una pregunta y han dicho, oye, ¿es un humano? Y una niña dice, no, es un No, es un extraterrestre. extraterrestre. Exacto. Ujú. Entonces, hay pregunta y hay hipótesis. En esta situación, se nota que los niños que han hablado, que se han expresado, son capaces de problematizar. Muy bien, ya problematizaron. El profesor agarra y les dice, ¿y cómo ser un extraterrestre y cómo ser un humano? Les está dando la propuesta de poder registrar información, ¿no? De poder obtener información. Y utiliza dos medios para obtener información. ¿Cuáles son esos dos medios para obtener información? ¿De qué manera obtiene la información el profesor cuando dice, ¿y cómo es un extraterrestre y cómo es un humano? ¿Cómo obtiene la información? ¿Cómo lo hace para que los niños le digan dichas respuestas? ¿De qué forma los niños lo evidencian? Mediante preguntas y mediante el dibujo que los Muy niños van bien, a realizar. muy bien, Danisa. Entonces, mediante esta pregunta, los niños tienen de manera oral, ¿no? De manera expresiva oral, dan su propuesta. Dice, uy, los extraterrestres son verdes, tienen antenas y tienen dos ojos. Y de manera oral, también la otra niña dice, tiene dos brazos, tiene piernas. Pero solo con ello no basta. Y la profesora les entrega dibujo, entrega hojas para que los niños puedan dibujar. De esa manera los niños han registrado. Hay un proceso que se llama el registro. Ya registraron, ya obtuvieron información y ahora el profesor le dice, comparemos, ¿a quién me parezco más? Y esta niña dice, ¿te pareces al mío? Le dice, a mi dibujo porque, de personas, porque tienes una cabeza, dos piernas, igual que tú. Y el niño le dice, ¿también te pareces a mi dibujo? Bueno, bueno, dice, un poquito, porque tú no eres verde. ¿Qué están haciendo allí? Ya los niños ya obtuvieron información. Cuando lo comparan los dibujos y dicen, a este te pareces, a este no te pareces tanto, y llegan a ese proceso de comparación, de análisis, ¿qué capacidad estarían mostrando los niños? Están analizando los datos. Muy bien, Anixa. Perfecto. Han registrado y están en un proceso de análisis y cuando él dice, el profesor dice, ¿y qué podemos concluir? Los niños dicen, concluimos que eres un humano muy grande. ¿Qué están haciendo los niños ahí en ese último proceso? Están comunicando sus resultados, ¿no? Perfecto. Ujú. Excelente, Danixa. Muy bien. Están comunicando sus resultados. Entonces,
En una misma experiencia, en una sola situación, a partir del conflicto, se ha generado un proceso de indagación. Fácil, rápido, pero podría haber otro proceso de indagación mucho más compleja que lleve a mayores niveles de más tiempo. Sí, toma mucho más tiempo en otros casos. ¿Qué han hecho los niños? Los niños han observado al profesor, ese altote que ha llegado al salón, los han observado, han formulado preguntas, ¿no? ¿Y por qué es así? Ah, es un extraterrestre, no es humano. Han planteado la hipótesis de que es un extraterrestre y lo han comprobado a partir de sus saberes y a partir de sus dibujos. Y han llegado a una conclusión. Practiquemos. Tenemos acá a Doris, tenemos a Danixa, tenemos a Milagro, Corina, Esther, Sonia, Lidia, Erly, hola Erly, Ruth, Zarela, Jessica, Nila, todos ustedes chicas que son muy participativas, les pido que todos participemos y estemos atentos en esta práctica. Recuerden que este es el último taller referido a ciencia, así que los convoco para que todos estemos atentos. Muy bien, les quiero preguntar, miren esta imagen, observen esta imagen. ¿Qué hay ahí? ¿Qué están observando? ¿De qué se trata esta imagen? De Es un un gato gato. que tiene la Es lengua áspera, con que tiene espinillas. como espinillas. ¡Oh! Es un gato que tiene una lengua áspera como unas espinillas. ¿Qué preguntas podríamos hacernos sobre eso? ¿Por qué tiene la lengua tan larga? ¿O por qué está sacando su lengua? Muy bien, ¿por qué tiene la lengua tan larga? ¿Por qué está sacando su lengua? Podría ¿Para qué ser. sirven esas como espinillas? ¿Duras? Muy bien, ¿para qué sirven esas espinillas tan duras, ¿no? O esas espinillas, porque no sabemos si es dura, pero ¿para qué sirven? ¿Para qué la usa el gato? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No le Solo hará el gato daño al tendrá, gatito? Perdón, Dan- ¿no le hará daño al gato cuando se lame sus patitas? ¡Ah! Muy bien, esas espinillas no le harán al pobre daño cuando se relame, ¿no le causará daño? Genial. ¿Qué otra más? otra pregunta sería, ¿solo el gato tendrá esa lengua con espinillas o qué otro animales más tendrán? Es, como es, Perfecto. ¿Ah? o sea, como ese animal, ¿no? ¿Qué otros animales también tendrán como esa lengua? Muy bien, excelente. ¿Acá tenemos gatos o no? ¿Tienen gatos o no en sus casas? Sí, No, Tienen gatos, ¿no? No. no me gusta. Me gusta, no. Ay, nos preferimos los perros, ¿no? Ya, Sí. yo también. Pero miren, un animal que es tan cotidiano, que es parte de muchas personas, que si les agradan los gatitos, tienen gatitos. Si yo solamente les hubiera puesto la imagen del gato, ustedes de por sí ya tienen muchos saberes del gato. Ya saben que el gato tiene 4 patas, saben que tiene sus orejitas, saben que el gato tiene pelos, saben que los gatos trepan, se lanzan, bajan, saben. Ustedes ya tienen saberes y conocimientos. Entonces, de todo el gato, ya no necesito mirar el todo. ¿Por qué? Porque muchas cosas del gato ya las, como dicen los niños, ya las saben. Pero entonces lo que se ha hecho, y lo que hemos tratado de hacer es mirar algo que nos conflictúe, algo que no sea tan fácil de resolver. En este caso, hemos querido saber, oye, ¿y por qué tiene esas espinillas el gato? ¿Y para qué le sirve? ¿No se hará daño con esas espinillas? ¿No se dañará cuando ves rosa
con sus patitas o roza su piel esas espinillas? ¿Será el único animal que tiene esas espinillas? ¿Y cuántas otras animales y de qué tipo tendrán esas espinillas? Comienzan a aparecer preguntas. Y a esas preguntas comenzamos seguramente también a formularnos ciertas respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué les sirve? ¿Para qué les servirá? ¿En qué función, para qué les sirve tener esas espinillas en la lengua del gato? ¿Qué opinan? ¿Para qué les sirve? ¿Por qué tiene esas espinillas y para qué les sirve? ¿En qué le ayuda al gato esas espinillas? ¿Qué le favorece o no? ¿O se daña? ¿O se lastima? ¿Mm? Puede ser cuando se realizan el baño, porque ellos se bañan con la lengüita, sacarse los pelos ya que están saliéndose muertos, ¿no? Y se puedan bañar mejor, limpiar mejor. Ujú, muy bien. Entonces no es que se están haciendo daño, sino tú hipotetizas y dices, es porque a través de esas espinillas no es que provoca daño, sino que ayuda más bien a hacerte una limpieza. Es como un exfoliante. Ayuda a limpiar todos los residuos de, ¿no? De los pelitos que no les sirven. Muy bien. ¿Alguna otra tiene otra hipótesis? ¿O coincidimos solo con esa hipótesis? ¿Todos están de acuerdo que al gato le servirá solo para poderse sacar el pelo muerto que no le sirve? ¿Para bañarse, para limpiarse? ¿O alguien más tiene otra idea? Miss, creo que también sirven como, son como pequeñas esponjitas. Había escuchado alguna vez de algún animalito, no sé si será en el gato, que es, por ejemplo, cuando toman el agua, ¿no? Son como pequeñas esponjitas que les ayudan a, a poder tomar más líquido, algo así, había escuchado. Ajá, como para jalar más, para Exacto, poder sí, recepcionar más. exacto, algo así. Ajá. Ah, muy buena idea. Entonces, no solamente es para la limpieza, sino podría para poder absorber mayor cantidad y, ¿no? Recolectar mayor cantidad de agua. ¿Estoy bien? Sí, Miss, sí, algo así. Excelente. Tenemos dos hipótesis. Profesora, también podría ser de repente para poder sentir los sabores, lo que come. Puede ser. Que es como Ujú. si fuera, como nuestros puntitos de la lengua, ¿no? Claro, Nosotros como tenemos nuestras papilas gustativas, ¿no? Que les pueda sentir a ellos también. también. Muy bien. Podrían ser como sus papilas gustativas que le ayudan a diferenciar los sabores. Y yo también podría decir que esas espinillas sirven, por ejemplo, para que no se lastime, cuando come, por ejemplo, pescado, o cuando no le dañe los huesos, o las escamas, o las, ¿no? O los huesitos de las comidas que come y pueda triturar. Uy, otra vez. ¿Me pueden escuchar bien? Sí se escucha, Sí, pero no. Miss. Ah, Sí, ya, perfecto. Genial. Algo le está pasando a mi pobre cámara, pero si me escuchan, vamos muy bien. Entonces, muy bien, tenemos esta pregunta. Vamos a avanzar y vamos a ver qué más nos muestra acá. Entonces, podríamos formularnos una diversidad de preguntas, no de todo el gato, sino de algo que conflictúa al gato. ¿Cómo se llaman esas espinitas que tiene en la lengua? ¿Para qué le sirven al gato? ¿Le doldrá en la boca cada vez que lo lleva y lo sumerge a su boca? ¿Le doldrá esas espinitas? Entonces podemos formularnos una diversidad de preguntas. También podemos formular las hipótesis, como ustedes lo han dicho, que les sirve para rascarse, pueden decir unos niños. Otro les sirve para masticar mejor sus alimentos o para saborear, también han dicho ustedes, como si fueran la parte gustativa, o les sirve para poderse dar un buen exfoliante, como un exfoliante
para limpiarse las impurezas o para poder recolectar mayor cantidad de agua. Podemos hacer un sinfín y una diversidad de hipótesis. ¿Qué haremos para resolver estas preguntas? ¿Qué pasa cuando nos hacemos preguntas? Tenemos que pensar y cómo las podemos resolver. Y esto tiene que ver ya con la segunda capacidad. Y la segunda capacidad te dice, ¿no? Propone estrategias. Entonces, cuando propone la estrategia, para poder saber sobre, comprobar sobre estas hipótesis, sobre estas preguntas que los niños o los adultos nos hacemos, las estrategias que podemos promover y podemos hacer es, por ejemplo, buscar información en libros. Podemos buscar también en internet. Podríamos visitar o invitar a un veterinario. Podríamos hacer la visita a la casa de Rosita para observar cómo es el comportamiento de su gato y ver en qué momentos, en qué circunstancias el gato utiliza su lengua para limpiarse, para tomar su agua, ¿no? Entonces veríamos, observaríamos con mucho detenimiento y registraríamos qué es lo que hace el gato. De esta manera vamos a registrar información. ¿A través de qué forma? A través del dibujo, a través del modelado, a través de videos, de anotaciones, podemos ir registrando información. Entonces yo voy a la casa de la casa de la niña Rosita, observo el comportamiento del gato de Rosita y cada vez que lo observo voy anotando. Y ustedes me dirán, Mari, pero los niños inicial no pueden escribir. Sí, los niños de inicial escriben. ¿Escriben de acuerdo a su nivel de escritura? Sí, pero escriben. ¿Los niños qué más pueden hacer? Pueden dibujar. Los niños pueden preguntar, pueden traer información que la pueden traer grabada, la pueden traer en un video, pueden traer diferente información como libros, enciclopedias, internet, pueden invitar al veterinario y de esa manera van a ir registrando esa información. ¿Para qué registran la información? Para contrastar las hipótesis. Contrasta esas hipótesis. Comienzan a mirar, el veterinario que nos dijo, en la casa de Rosita que observamos, que hemos dibujado. Entonces van contrastando hipótesis y así van llegando a conclusiones. Llegan a respuestas, a conclusiones de esas hipótesis. Hagamos otro ejercicio, ¿qué les parece? Miren en la pantalla, observen y vean lo que hay acá. Es una linda imagen de un espacio, de un lugar. ¿Qué es lo que les genera curiosidad? A ver, miremos a ver los árboles. ¿Hay alguna pregunta de esta lámina? ¿Qué se podrían hacer preguntas de esto que hay? ¿Por qué están pintados de blanco los árboles? Muy bien. ¿Por qué están pintados de blanco los árboles? Hipoteticemos. Ya tenemos una pregunta y la pregunta es, ¿por qué están pintados de blanco los árboles? ¿Por qué? ¿Por qué creen que los pintan a los árboles? O sea, una forma sería para cuidar, ¿no? De algún, no sé, de algún animalito, no sé, de repente los animales como las hormigas, algún otro animal como para que no suba. Podría ser también para cuidar. Quiere decir que esa pintura es una pintura que ayuda más bien a reservar para que ningún insecto se le suba al árbol. Es una pintura como protectora. Sí. Ya, entonces una primera hipótesis sería que son pinturas protectoras, pinturas que ayudan a que los árboles se protejan de los insectos. Muy bien, esa es una hipótesis. ¿Qué otra hipótesis? ¿Por qué las han pintado tan bonito de blanco? Por estética. Muy bien, ¿por qué por estética?
Porque hace que los ambientes se vean como que más limpios, ¿no? Más pulcros. Le da más Ujú. luz. Luz, amplitud, ¿no? Ok, muy bien. Entonces su compañera le dice, también puede ser por estética, ¿no? Le da luminosidad, amplitud, se ve mucho más bonito, más ordenado, y eso también el color influye. Muy bien. Una dice que es protección, otra dice por estética. ¿Alguien más tiene otra hipótesis? Podría ser también que lo pintaron para hacer un camino, como un camino para poder seguir. Ujú. Ah, como una señalización. Exacto, para poder seguir por el medio. Muy bien, para convertirlo en una alameda. Y la... Ajá, bueno, es así. Ah, perfecto. Entonces tenemos por protección, tenemos por estética y como un nivel de señalización y organización para hacer un recorrido por ese espacio. Genial. Miren, ante una sola imagen de algo que ya conocemos, que ya sabemos que en este caso son árboles y que los árboles las conocemos. No hay algo que nos asombre de los árboles, pero nos vamos dando acá cuenta que hay algo que diferencia a la cotidianidad. Ese algo que hace que cambie, que lo que ya sabemos nos sorprenda. En este caso, es el tipo de la pintura, ¿no? De la pintura que tienen cada uno de los árboles. Si pudiéramos ir a mirar esta alameda, cuidado con los audios, chicas, apaguen sus audios. Si pudiéramos ir a caminar por esta alameda y tuviéramos la oportunidad de observar de cerca cada uno de estos árboles, seguramente nos saldrían muchas más preguntas. Miren, solo usando fotografías ya van saliendo preguntas e hipótesis. Muy bien. Esta otra, les invito, vamos a observar esta otra. A ver, ¿cuál podría ser la pregunta? Estamos viendo acá un animal. En este caso creo que es un lobito o es un perro. ¿Qué es lo que les genera a ustedes inquietud, conflicto? ¿Por qué el perrito tiene diferentes colores de ojitos o de ojos? Muy bien, entonces miramos al perro. El perrito tiene sus orejitas, tiene su nariz, tiene todos los componentes igual que otro, pero de pronto nos fijamos en este algo que nos genera inquietud. Y ahí vemos, oye, acá no es igual a esto. Y la profesora dice, ¿por qué? ¿Por qué los ojos de este perrito son de diferente color? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Por qué será de diferente color? ¿Será Porque puede porque es ser de una raza? producto de un cruce. Un niño Ya, pues. que uno se parece a la mamá y el otro al papá. Muy bien. A un cruce entre que Es un un tipo ojito de raza también. es un tipo de raza. Quiere decir que todos los de esa raza deben tener ese mismo tipo de colores en los Algo ojos. así. Algo Algo así así. puede ser por genética. Ha heredado un color de ojo de la mamá y ha heredado un ojo de color del papá. ¿Puede ser? Puede ser también que el ojito más claro se esté quedando ciego. Muy bien, puede ser una enfermedad, ¿no? Una enfermedad en su ojito, sí. Ah, excelente. Mire, yo no lo había pensado. Puede ser. No puede ser algo natural. Puede ser que más bien se está enfermando y está dejando de ver. Muy bien. Puede ser entonces una cuestión de genética. Puede ser una cuestión de salud, de enfermedad. Puede ser una cuestión de raza. Puede ser. Y vamos formulándonos hipótesis. Entonces, es aquello que asombra y te debe generar curiosidad. Son elementos que los conocemos, que interactuamos con ellos, pero que de pronto es ese algo diferente. Árboles son árboles, hojas son hojas, las ramas son ramas, el tronco es el tronco, pero de pronto hay algo que por la mirada
y por la búsqueda entre mi saber, creo que podría ser esto, pero no estoy tan segura. Creo que podría ser de esta otra forma, pero tan segura, no lo sé. He interactuado muchas veces con el gatito de la casa de mi tía, de mi mami, yo tengo gato, o no me gustan mucho los gatos, pero las veces que yo he visto, lo he visto al gato, pero siempre que he interactuado, no siempre he podido fijarme en esos detalles. Entonces, he aquí donde está la riqueza de la curiosidad. Yo conozco ese elemento, yo comprendo ese elemento, he interactuado con ese elemento, pero con ese elemento o ese animal o ese objeto hay algo más que me genera niveles de curiosidad. En este caso, el gato y su lengua que tiene espinillas. En este otro caso, es los árboles que están puestas en una alameda, que están pintadas todas de color blanquito. En este otro caso, un perro, ¿no? Que tiene dos colores de ojo diferentes. Miren, y acá hay otro elemento más. ¿Qué nos podríamos preguntar de este elemento? ¿Qué cosa hay en esta figura? Son tipos de papa, creo, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué cosa es lo que nos asombra? ¿Por qué tienen esos colores la papa? Ujú. ¿Y por qué crees que tendrán esos colores las papas? Mira, qué diferentes unos con los otros. Son de distintas, ¿cómo se dice? Variedad. Variedades. Ujú. Son de diferentes variedades, no es de una sola variedad, son diferentes variedades. ¿Por qué más puede ser que esos colores? ¿Por qué tiene esos colores tan diferentes? Porque crecen en distintos suelos. Ah, muy bien, en diferentes suelos o en diferentes latitudes. Claro. En diferentes climas también podría ser. También. Ah, excelente, muy bien. Entonces puede ser porque la semilla, ¿no? El tipo, la semilla de papa le da esa diferencia. Puede ser por la altitud donde es sembrado, ¿no? Y puede ser por los climas o el suelo también donde ha sido sembrado. Muy bien. Y así es como nosotros, si nosotros los adultos podemos hacer este proceso de hacernos preguntas, de hacernos hipótesis, por supuesto que los niños con mucho mayor entusiasmo, con esa algarabía, esa curiosidad que tienen los niños, también la pueden hacer, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es importante? Y es necesario que nosotros como maestras tengamos que siempre estar pendientes, estar ahí observando y promoviendo es justamente cada una de estas capacidades. Cada una de estas capacidades es una posibilidad que tienen los niños para hacer el proceso de indagación. Entonces, si yo tengo ese algo que me genera inquietud, ese algo de ese gato con esa lengua, de ese algo de esos árboles que las han pintado, ese algo de ese perrito que tiene dos colores de ojos diferentes, si eso me ha causado una curiosidad, una problematización ante ello, muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Promover esa curiosidad. Hay que promover que se cuestionen. ¿Por qué? Porque cada vez que tú preguntas, ¿y por qué crees? ¿Y cómo crees que será? ¿Y por qué será así? ¿Y de qué forma? ¿Por qué crees que tu amiga lo dice de esa manera? ¿Cuál es tu opinión? Los niños constantemente se van a acostumbrar ¿a qué? A cuestionarse. Y cuando uno se acostumbra a cuestionar o a cuestionar a otro, el otro se acostumbra a pensar en resolver dicho cuestionamiento.
Ahora, ¿qué nos pasa en la educación peruana? Que muchas veces nos da miedo, temor, brindar mi opinión. Nos da terror decir algo y equivocarme. ¿Por qué? Porque en el Perú muchos años ha estado situado la cultura de la respuesta correcta, del niño o el estudiante que sabe decir las cosas correctamente y que repite exactamente. En mi generación, no sé si ustedes son de mi generación, por ahí vamos, o algunas chicas son menores, en nuestras generaciones muchas veces han pasado que cuando íbamos a la escuela, el profesor nos tomaba, por ejemplo, examen oral. Y en el examen oral nos las pasábamos un día anterior aprendiendo las cosas de paporreta, metiéndola en el cerebro y volvíamos a decirlo y volvíamos a repetirlo y volvíamos a cerrar el cuaderno y volvíamos a abrir el cuaderno para ver que no me haya olvidado, que no me haya equivocado, hasta que me lo aprendía de memoria. Entonces, eso nos ha llevado muchas veces en que no podemos dar nuestra opinión o sentimos que nos van a cuestionar. Sentimos que nos van a sancionar. Sentimos que nos van a, ¿no? Nos van a llevar a un nivel de más bien de sentirnos incómodos, asustados. Por eso es que la evaluación, muchos años, muchas veces, por muchos años de acá, ha sido vista como una cuestión más cognitiva, más que un deseo de aprendizaje, ¿no? Eso estamos tratando de romper, que la evaluación es un proceso formativo que te debe ayudar a mejorar. Entonces, en nuestros niños pequeños de inicial, hay que promover que se cuestionen, que aprendan del error, que aprendan el error, que hagan una búsqueda hasta que puedan encontrar el porqué de las cosas, que las buscan, que nunca tengan miedo a preguntar, que nunca, nunca, nunca tengan miedo de poder hacer preguntas y que sepan que hacerse preguntas les va a ayudar a plantearse posibles soluciones, que esas soluciones podrían ser coherentes, podrían ser pertinentes, pero también podrían ser equivocadas. Y que no importa que sean equivocadas, porque cuando uno se equivoca, quiere aprender más. Entonces, eso es muy importante posibilitar a los niños. Cuando el niño se acostumbra y observa y se da cuenta que puede preguntarse, que puede cuestionarse, que puede buscar posibles respuestas, soluciones a sus situaciones, entonces el niño puede diseñar estrategias. Muy bien, ya me sé hacer preguntas, ya me sé cuestionarme, pero solo haciéndome preguntas, cuestionarme, no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a entender cómo resolver dicho problema. Tengo un problema. No sé por qué ese perrito tiene los ojos tan diferentes uno al otro. Ah, creo que puede ser porque salió un ojito del color de su mami y el otro el colorcito salió del color de su papi. Creo. También creo que puede ser que está malito. Tal vez ya se está quedando cieguito porque mi abuelito tiene su ojito medio blanquiñoso y dice el doctor que que está enfermito, que tiene lagañas y está enfermito. Y por eso el perrito está enfermito. El niño se ha inquietado, se ha preguntado, pero no debe quedarse con la inquietud. ¿Qué tenemos que ayudarlos? ¿De qué manera debemos acompañarlos? Acompañarlos a que aprendan a tener estrategias de cómo proseguir en su indagación. Acompañemos a los niños, orientémonos para que ellos puedan ser los que se organicen y puedan definir qué actividades le pueden servir para poder responder a dicho problema, a dicha situación. Ajá, el niño ya sabe, tengo un problema, tengo una inquietud, ¿qué hago? Voy y busco en un libro. Perfecto. Voy y puedo buscar en Google. Ok, pero también puedo ir a la farmacia a preguntar.
Puedo ir al veterinario y preguntar. Puedo preguntarle a mi mamá, puedo preguntarle a mi papá, o puedo llamar a mi tío, que es doctor, y que él sabe sobre curar, y él me puede ayudar. Pero también puedo ir a observar perritos. Claro, voy a ir a mirar a mi cuadra quiénes tienen perritos y les voy a preguntar a los que cuidan y tienen perritos para saber si alguna vez les ha pasado eso, si eso les ha sucedido a sus perritos. Entonces los niños van interiorizando en su vida que si yo tengo un conflicto, si yo tengo una duda, no debo quedarme con el conflicto, no debo quedarme con la duda, sino lo que tengo que generar es buscar estrategias para poder solucionar esa duda. Muy bien. Ya pensé, ya diseñé, ya en mi mente está acá. Ajá, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Muy bien, no se debe quedar en mi mente, debo llevarlo a la acción. Y en la acción no voy a hacer las cosas por hacer, tengo que registrar, tengo que generar y registrar datos. ¿Por qué? Porque para que yo pueda analizar, necesito información. Me he ido a las casas y he observado a los perritos y les he tomado fotos a los perros para ver si algo en sus ojitos son iguales, son diferentes, los he observado. También les he pedido a los dueños que les hagan unos videitos para observar si hay un cambio de color en los ojos de esos perritos. También he buscado en los libros imágenes, he buscado textos sencillos, he buscado en la biblioteca, le he pedido a mi mami que me lleve a la biblioteca, o me he ido con las profesoras y hemos buscado en la biblioteca. He ido a la veterinaria y le he preguntado al veterinario y entonces he ido sacando datos. ¿De qué manera datos? Escribiéndolas, dibujándolas, registrando de forma visual en un video, de manera de grabadora, puedo ir sacando en una grabación también algunas explicaciones. Entonces ya tengo datos de información, tengo mis dibujos, tengo mi escritura, tengo mis videos, tengo mis fotos, tengo mis libros, y ya pude reunir datos de información. Ahora, ¿qué le toca al niño? Muy bien, ya tuve mis preguntas, mi hipótesis, ya tuve qué estrategias puedo hacer, ya registré datos, ya registré información, ahora esos datos los debo analizar. ¿Yo solito? No. Puedo analizarlo con mis compañeros. Puedo analizarlo con un grupo pequeñito y luego con mi grupo grande. Entonces, ¿qué tengo que comenzar a hacer? Organizar esa información obtenida. Voy a comenzar a agrupar esa información. Voy a comparar esa información. Voy a clasificar datos e información y voy a descubrir cuáles son semejanzas, diferencias entre esa información. Entonces, de esa manera voy a comenzar a construir conclusiones. Así ya llego al final de mi indagación. Así es como un niño va aprendiendo de manera activa, progresiva, ¿no? Razonada, pensante. La maestra orienta, sí. La maestra acompaña, sí. Pero es el niño, es la niña, quien va desarrollando todo ese proceso de manera activa, de manera en que él mismo o ella misma vaya resolviendo dicha necesidad. Cuando el niño ya logra, ya culmina ese proceso, ahora él va a evaluar y va a comunicar. Entonces ya tiene la información, ya tiene las conclusiones, ¿no? Ya llegó a esas conclusiones y también ya puede comenzar a hacer procesos de representación de resultados. Ya los puede ir representando. ¿De qué manera puede ir representando? A través de sus dibujos, a través de sus cuadros,
a través de la secuencia de imágenes que puede ir mostrando, a través de un mural. Unos niños pueden armar sus murales y ahí en sus murales pueden ir contando el proceso de su indagación. Los niños pueden crear unas líneas de tiempos donde pueden ir colocando todo aquello que han ido indagando y aprendiendo. Las representaciones como el niño va mostrando puede variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel de maduración de los niños. Hay niños que van a mostrar su indagación a través de una experimentación. Hay otros niños que pueden mostrar su indagación a través de unas fotografías, una infografía que hagan con fotos. Hay otros niños que pueden mostrar su indagación a partir de un video que pueden grabar. No siempre tiene que ser muy hecho a la exposición, ¿no? Muchas veces queremos, decimos, ya, pero los niños van a exponer, van a contar. Pero no es la única manera, ojo. Uno puede mostrar su indagación de diferentes formas. Desde hacer un video con los niños, ¿no? Desde que los niños pueden hacer un tríptico, de que los niños pueden hacer un mural, de que los niños pueden hacer unos afiches, desde lo que los niños pueden hacer una campaña, por ejemplo. Si los chicos en la investigación del perrito se dan cuenta que este perrito lamentablemente está enfermo y se ha enfermado porque se ha alimentado mal, ha sido mala su alimentación, podrían hacer una campaña de alimentación del perrito. O este perrito se ha dañado sus ojitos porque no lo llevaron nunca al veterinario. Entonces los niños hacen una campaña para que justamente las personas pueden llevar a los veterinarios para hacerles chequeos médicos. Pueden hacer una alianza, pedir que la universidad vaya y haga una campaña de revisión, vacunación a los perritos, genial. Pueden trabajarlo con la municipalidad, genial. Y hacen una super campaña, una feria de cuidado de los animalitos. Entonces, este aprendizaje que tienen los niños debe trascender. Yo estuve hace poco en proyectos de innovación, porque yo me encargo de todos los procesos de innovación, y yo estuve hace poco con FONDEP, pero FONDEP de Colombia. Vinieron profesores de Colombia. Y lo que me parecía impresionante en sus propuestas innovadoras, que ellos decían que la educación debe trascender las aulas. Y yo decía, ¿cómo trascender? Me decían ellos, no puede quedarse pensando en lo que el niño hace su hojita, trabaja su fichita, hace su libro, hace su cuaderno o hace su folder, me decía. Lo que debe el niño demostrar es el actuar, me decía. Y el actuar es en la comunidad. Y en la comunidad la educación puede transformar, me decían. Un ejemplo, me dijeron, es que nosotros vivimos en ese pueblito que vino de Colombia. Estos profesores me dijeron, nosotros vivimos a la orilla de un río. Y esa orilla de ese río, la gente lo ensucia, lo llena de basura, de suciedad, y lo sabemos, me dijo. La escuela sabe esa problemática, pero nunca lo hemos trabajado. Hasta que decidimos innovar. Y en la innovación decidimos transformar la vida de los chicos. ¿Por qué? Porque dejamos de estar en las aulas y comenzamos el rescate de este río. ¿Por qué? Porque comenzó la escasez del agua. Un gran problema. Ya no había agua. No había agua en las casas. Comenzaron solamente a darnos agua muy temprano o en la noche. Había escasez del agua y nadie podía usar el río ni para lavar ropa, porque la gente se había acostumbrado que fuera un botadero de basura. Este problema, esta necesidad, la escuela tenía que transformarla. Y ahí me decían estos profesores increíbles de Colombia, me decían, ahí es donde tú compruebas que un niño desarrolla las competencias. ¿Por qué? Porque cuando quisimos hacer la recuperación del río, tuvimos que aprender a comunicarnos con la comunidad. Los niños tuvieron que escribir
tuvieron que repartir afiches, cartas, tuvieron que hacer mucha publicidad y difusión para que podamos otra vez recuperar el río. Y trabajaron muchísimos procesos de comunicación donde evidenciaban los niños cuánto podían lograr con la competencia, me dice, con el enfoque comunicativo. Pero también trabajamos las matemáticas. ¿Por qué? Porque en las matemáticas teníamos que resolver una situación que era la recuperación del río y necesitábamos organizar campañas de limpieza. Y en esas campañas de limpieza no era fácil organizar los grupos. Y los grupos eran diversos. Y tuvimos, me decían ellos, que trabajar muchos procesos matemáticos para que los chicos organizaran campañas eficientes y de gran escala para la recuperación del río. Trabajamos ciencias. Y así, los maestros comenzaron a contarnos ante un hecho, ante una situación, cómo habían sido capaces ellos de transformar la vida de una comunidad desde la educación. Entonces yo les vuelvo en este proceso de la indagación, cuando decimos que el niño es capaz de evaluar y comunicar lo que ha aprendido, también tendría que hacerlo con la posibilidad de transformar eso, aquello que ha investigado. ¿A qué me refiero yo a eso, aquello que ha investigado? ¿Por qué? Porque en su comunidad, cuando ellos tuvieron el problema de que de pronto un niño tenía un perrito que tenía unos ojos de diferente color, se dieron cuenta que este animalito no era porque se parece, estoy haciendo una hipótesis, ¿verdad? No sé si es verdad. Se dieron cuenta que no es porque han heredado el color de los papás, sino que este perrito estaba enfermo. Y al estar enfermo, nos dimos cuenta que muchos perritos están en la calle, están solos, vagan por la calle y también están enfermos. Ya aprendimos eso. Aprendimos que hay que llevar al perrito mínimamente una vez al mes al veterinario. Aprendimos que cuando el perrito comienza a cambiar de color sus ojitos o cuando tiene muchas pulgas, puede enfermarse. Aprendimos eso. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos para comunicar y ayudar a todos los perritos para que no le pase lo mismo? Y así transformamos la vida de esos animalitos. Ayudamos a sensibilizar, ayudamos a motivar y ayudamos a apoyar a aquellos perritos que todavía no están vacunados. ¿Mm? La indagación puede transformar aquellas cosas, aquellos problemas. Algunas ideas que no debemos olvidar, queridas maestras. Los niños y niñas son investigadores innatos. Desde que nacen son investigadores, ¿no? Cuidemos de no interrumpir ese desarrollo tan bonito. Dejemos que sigan preguntando, que sigan hipotetizando, que sigan buscando información, que siempre estén con las ganas de saber el porqué de las cosas. Debemos brindarles espacios a los niños para que hagan experiencias. ¿Qué quiere decir? Este año 2023, programen hacer proyectos, planifiquen hacer proyectos y hagan proyectos de salidas, de visitas, de material completo, de cosas para explorar, para manipular, que respondan a los intereses y a las curiosidades de sus niños. Que todos los niños y niñas traen una diversidad de sus experiencias. A partir de esas experiencias, vean qué es lo que ya sabe el niño y qué es lo que todavía no sabe. Traten de identificar aquello que genera mayor curiosidad, mayor inquietud en nuestros niños y en nuestras niñas. Así es como vamos a desarrollar este proceso tan importante de la competencia INDA. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran ahondar sobre esta propuesta de la competencia INDAGA? ¿Qué tal? ¿Nos quedó claro? ¿Algún comentario? ¿Qué opina?
¿Sí? ¿Ninguna inquietud? ¿Nos quedó muy claro esta competencia de indagar? Sí, Miss, nos quedó claro. Muy bien, perfecto. Entonces, si nos ha quedado claro entonces este proceso de indagar. Entonces, ya para ir cerrando algunas ideas y pasar ya a la casuística de indaga, yo quiero ir haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, yo podría comenzar un proceso de indagación sin que los niños hagan preguntas. El corazón de la indagación se podría dar sin que los niños formulen preguntas. ¿Podría irme directamente a proponer estrategias? No. No. ¿Por qué las preguntas son tan importantes? ¿Por qué hacer preguntas es tan importante en esta competencia? Porque crea en el niño el conflicto, ¿no? Y le ayuda a que hipotetice cosas que se le presentan en su entorno. Muy bien, Danixa. Porque Entonces, las preguntas Miss también van a ser el eje de la investigación de los niños, ¿no? excelente, es el eje, ¿no? Es la columna vertebral, ¿no es cierto? Exacto, es la columna que orienta, que promueve dicho proceso. Entonces, las preguntas es un proceso indispensable para dar inicio a la investigación. Pero yo les quiero contar algo. Un niño no va a preguntar de la nada. Muchas maestras dicen, ya chicos, hoy día vamos a hacer preguntas. Pero el niño no hace preguntas de la nada. El niño hace preguntas de aquello que le genera inquietud. Y para yo saber qué me genera inquietud, tengo que tener la experiencia, tengo que tener la vivencia, tengo que haber tenido la posibilidad de estar cercano al objeto, de poder manipularlo, de poder explorar, de poder vivenciar. Si no tengo esa posibilidad, realmente me va a ser imposible hacer preguntas. Entonces, muchas maestras me dicen, yo tengo el problema, me dice mi Marilyn, que para comenzar la indagación no salen las preguntas. Los niños hacen preguntas muy sencillas. No hay nada interesante en sus preguntas. Y entonces lo que nos está pasando es que no tenemos preguntas que generen dicho conflicto, ¿no? Ese es el problema que nos genera. Entonces, yo para cerrar el día de hoy, me van a tener que dar unos minutitos, pero les voy a mostrar un video de un proyecto de indagación de unos niños pequeños de inicial, porque quiero que se vayan con la idea de cómo a partir de una investigación no solamente se logra la competencia indaga, sino también se desarrollan las demás competencias, así como la oralidad, así como la escritura, así como lee, así como problematiza situaciones, ¿no? De cantidad, así como crea proyectos, así como convivencia, en fin, las diferentes tipos, ¿no? Y competencias se articulan en un proceso de investigación. Muy bien, entonces vamos a avanzar entonces con la casuística para que luego yo tenga la posibilidad de brindarles y mostrarles este video. La tengo que buscar, pero yo creo que sí podemos obtener. ¿Listas? ¿Comenzamos con las casuísticas, les parece? Sí, está bien. Sí, sí, claro. Muy bien. Comenzamos entonces con nuestra casuística y nuestras preguntas. Atentas, por favor. Vamos a analizar bien este proceso. Dice, lea la siguiente situación y responda la pregunta 1 y 2. La docente, cuidado con los audios, la docente y los niños del aula de 5 añitos recorren la ribera de un río. Ah, miren, de lo que les contaba. Recorren la ribera de un río cercano a la institución educativa. Durante el recorrido,
observan que el río se encuentra lleno de basura. Muy bien, una problemática justo de la que yo les contaba y que pasa en Perú. De regreso al aula, dialogan sobre lo que han observado. Muy bien, los niños hacen un proceso de diálogo y acuerdan realizar el proyecto. A partir de ese problema, los niños deciden y acuerdan realizar el proyecto. ¿Qué le hace la basura al río? ¿No? ¿Qué le produce? ¿Qué pasa? ¿Qué le hace esa basura al río? Para investigar qué ocurre con los ríos cuando las personas arrojan basura en estos, ¿no? Van a investigar qué ocurre con los ríos cuando las personas arrojan dicha basura. 1. En este contexto se produce el siguiente diálogo. Docente, dice: niños, ¿cómo estaba el río que observamos? ¿No? La maestra hace una pregunta acá y dice: ¿cómo estaba el río que observamos? Y Juanita, la niña, responde: con mucha basura y el agua olía feo. Marixa: había muchos mosquitos. Y la docente repregunta y dice: ¿y qué hacen esos mosquitos? Marixa dice: nos pican, pic, 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 nos pican. Y Juanita dice: y nos enfermamos. A mi hermana le dio mucha fiebre cuando le picó un mosquito. Docente: así es, por la picadura de los mosquitos podemos enfermarnos. ¿Y qué otras cosas pueden pasar cuando hay basura en el río? ¿Qué ocurre cuando llueve, por ejemplo? Marisa dice: cuando llueve, el río crece y se sale el agua y la basura también y se meten en la casa. Muy bien, ahí este diálogo. La maestra pregunta, los niños responden. La maestra pregunta y los niños responden. Hablan sobre el río, sobre la basura, los mosquitos que te pican, te enfermas, que de pronto cuando llueve mucho el río crece y esto hace que se salga el agua y también la basura. Muy bien. En esta situación, queridas maestras, ¿qué acción está realizando principalmente la maestra? ¿Qué está haciendo la maestra? La maestra está generando, promover conflicto cognitivo en los niños, está desestabilizando a los niños y se genera inquietud, duda, incertidumbre, o está brindando retroalimentación. Un niño no puede entender algo bien y ella le da una pista, le hace una pregunta para que el niño pueda lograr mejorar lo que ha explicado. O lo que está haciendo es recogiendo los saberes previos de los niños. ¿Qué está haciendo la maestra en este diálogo que se está generando? Está recogiendo saberes previos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que está recogiendo saberes previos? ¿Qué sucede? En el diálogo que está haciendo la maestra, los niños ya tienen un saber, ya está internalizado en ellos. Por ejemplo, la basura que está en el río, otras niñas saben que huele feo, que hay muchos mosquitos, que los mosquitos cuando nos pican nos traen enfermedades. Entonces son saberes que ya están en ellos, ya los traen. Porque tanto la maestra hace preguntas y tanto los niños pueden responder a cada una de esas preguntas. Claro, y además, porque cuando han ido al río, los niños han tenido la experiencia directa. Y miren cuál es la primera pregunta que pregunta la maestra. ¿Cómo está el río que observamos? Y cuando alguien te dice, ¿cómo está? ¿Qué observaste? ¿Tú quedas? ¿Qué respondes? Que tenía mucha basura, ¿no? Claro. Doy una experiencia directa, claro. Respondes todo es aquello que tú misma has observado, ¿no es cierto? Claro. Ajá. Otra cosa sería, si la maestra hubiera preguntado, ¿no? Es,
esa basura, cómo se descompone en el río. ¿Qué pasa cuando la basura se mezcla con el agua y qué sucede? Porque yo he observado el agua, he observado la basura, pero no necesariamente he observado el efecto que hace cuando el agua y la basura se unen, ¿no? Entonces, cuando ya la maestra comienza a ahondar y comienza a generar aquellas cosas hay una opinión, hay otra opinión, hay una propuesta y otra propuesta, solamente estamos en un proceso de que los niños, que la maestra hace buenas preguntas, ¿sí? La maestra está preguntando el cómo, está preguntando ¿y qué hace? Pero el cómo y qué hace, los niños saben las respuestas. No se inquietan, no se conflictúan. No hay propuesta A, propuesta B, propuesta C. No es que están diciendo, ay, yo creo que pasa esto. Ay, yo creo que pasa lo otro. Sino van respondiendo a partir de justamente de lo que ya la maestra pregunta y a partir de la observación que ellos mismos han tenido del río, los niños saben dichas respuestas. Muy bien, ¿estamos claros todos? ¿Qué opinan? ¿Concordamos con lo que dice su compañero? ¿Estamos refiriéndonos entonces que es un recojo de saberes o es un conflicto cognitivo? Sí es recojo de saberes, maestra. Sí, es recojo de saberes, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces estaríamos hablando en esta situación que es un recojo de saberes previos. Muy bien, pero ahora vamos a ver qué más pasa, qué más nos preguntan y nos dice. Miren acá dice, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la reflexión de los niños acerca de la importancia de actuar responsablemente en el cuidado del río y del ambiente? Seguimos en la misma problemática, ¿ah? La problemática de los niños, ¿no? Que han observado que en el río se bota la basura. En esa misma problemática, acá están preguntando, ¿qué acción sería la más pertinente para favorecer la reflexión? Quiere decir, hay que pensar, hay que analizar, hay que reflexionar sobre la importancia de actuar responsablemente en el cuidado del río y del ambiente. Alternativa A. Preguntar qué creen que ocurre con las plantas y animales. Miren, acá ya cambia la forma de pregunta, ¿no? Dice, preguntas qué creen que ocurre con las plantas y animales que viven en el río que visitaron. Luego decirles que el agua que llega a sus casas y con las que preparan sus alimentos también es del agua del río. Uy, ahí le dice, ¿no? Esa agua llega a sus casas y en sus casas ese agua lo utiliza para sus alimentos. Después preguntarles cómo podríamos ayudar a cuidar el río. Alternativa A. Alternativa B dice, consultar a los niños si les parece bien que el río esté lleno de basura. Entonces acá la maestra va a consultar a los niños si les parece bien. ¿Les parece bien que el río esté lleno de basuras? ¿Y qué autoridades creen que son los responsables de mantenerlo limpio? Luego proponerles visitar a esas autoridades para pedirles que cumplan con su responsabilidad. O alternativa C, dice, pedir a los niños, acá les va a pedir a los niños que describan el río que observaron. Luego pedirles que elaboren un dibujo de este y después proponerles que pongan sus dibujos fuera del aula para que los demás niños lo vean.
Maestra, comencemos por la C y analicemos. Acá, ¿qué nos está pidiendo la casuística? ¿Que los niños evidencien, muestren lo que han observado? ¿O qué nos están pidiendo acá? Reflexión, que reflexione. Que reflexionen, que piensen, que analicen, ¿no es cierto? Pero miren acá la C nos dice, pedir a los niños que describan. Al describir, ¿yo estaré reflexionando? No. Porque describir solamente es mencionar características, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo voy describiendo que el río está lleno de basura, que el río está sucio, que el río está marrón, que el río lleva botellas. Yo solo describo, pero no necesariamente reflexiono. Y después les dice pedirles que elaboren su dibujo y que lo expongan para que los demás niños lo vean. ¿Eso será lo más pertinente para el proceso de reflexión de los niños? No, no. 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 ¿Qué hacemos? Lo tachamos. Lo tachamos. Perfecto. Esto no ayuda para reflexionar, ayuda para registrar. Sí, los niños pueden ir al río, pueden sacar sus hojas, pueden dibujar, pueden registrar información, sí. Pero a partir de esos dibujos hay que reflexionar. Solamente ahí están registrando nada más. La B dice, consultar a los niños si les parece bien que el río está lleno. Si yo te pregunto si está lleno de basura, Ruth, si yo te pregunto y te digo, ¿te parece bien que el río esté lleno de basura? No, no está bien. Ya, pero ese tipo de pregunta como está formulado, ¿lleva a la reflexión o qué No. sucede? No, solo es una simple pregunta, ¿no? Es una pregunta cerrada. Es Claro. una pregunta cerrada, exacto, que no genera mayor diálogo, mayor análisis. Reflexión. Ajá, no genera reflexión. Entonces, ¿qué voy a hacer? La tachamos. Tachar. Tachar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa más adecuada? La Ah, La A. Muy bien, y acá en la A, miren, hay dos cosas muy interesantes. Si la maestra, acá, en este diálogo que ha generado, solamente ha recogido saberes, cuando ella preguntaba, ¿cómo está el río? ¿Y qué hacen los mosquitos? ¿Y qué pasa cuando nos enfermamos? Y los niños le respondían y eran capaces de saber, de conocer sobre ello. Miren acá, la propuesta cambia cuando ella pregunta, por ejemplo, y si hubiera preguntado, ¿qué ocurre con las plantas y los animales que viven en el río? Cuando tú ya preguntas, ¿qué creen que ocurre? Comienzas a preguntarles que los niños hagan un análisis y hagan hipótesis. Entonces un niño puede decir, las plantas y los animales se mueren. Otro niño dirá, no, Miss, se enferman. Te enfermas muy grave, te duele la barriga. ¿Y por qué? Porque como trae muchas bacterias, te mueres. Miss, te enfermas, te mueres, te duele el estómago, te da fiebre, dicen los niños, y entonces comienza un proceso de reflexión y análisis con las hipótesis que ellos van diciendo. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Es interesante esta pregunta porque es, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Cuáles son las consecuencias que pasa cuando la gente llena de basura el río? Pero además, acá hay otra interesante pregunta. Luego decirles que el agua que llega a sus casas y con los que preparan sus alimentos también es el agua del río. Entonces, ¿cómo estará el agua de nuestras casas? ¿Qué sucederá si seguimos tomando agua de las casas, de los caños? Entonces comienza también otro nivel de reflexión, ¿no? Y además les pregunta, por último, ¿cómo podríamos ayudar a cuidar
el río. Entonces, hay 3 espacios, 3 momentos que llevan a la reflexión y al análisis. Por eso, la alternativa más pertinente en este caso sería la A. Muy bien, pasemos a la 3. A la siguiente, dice, lea la siguiente situación. Por favor, pásame esa cajita verde. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas. Los niños del aula de 5 años están regando las plantas como parte de sus responsabilidades. Juan y Matilde se acercan a la docente muy sorprendidos porque han encontrado lombrices. Miren, qué interesante. Los niños han ido a regar a sus plantitas y de pronto han encontrado lombrices dentro de la maceta. Pregunta. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. La maestra quiere que a partir de este descubrimiento que Juan y Matilde han hecho, la maestra quiere promover que los niños logren hacer hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para lograr desarrollar hipótesis? A. ¿Por qué habrá lombrices dentro de la maceta? ¿Qué harán las lombrices allí adentro? O alternativa B. ¿Cómo se están desplazando las lombrices en la maceta? ¿Cómo se están desplazando? ¿Ustedes pueden moverse como ellas, como las lombrices se pueden mover? O C. ¿Qué otros animales han visto que vivan dentro de las macetas? ¿Conocen a los chonchitos de tierra y a las tijeretas? Muy bien. A ver, díganme ustedes, porque acá necesito que ustedes me aclaren. ¿Cuál de las preguntas, de las alternativas, logran hipótesis? La A. Ah, Muy bien, ¿queda claro? Sí. ¿La A? Ah, sí. Muy bien, sin duda es la A. Perfecto. Entonces yo le pregunto a Danixa. Danixa, ¿por qué habrá lombrices dentro de las macetas, Danixa? Porque les gusta vivir en la tierra. Muy bien. Hipótesis 1. Ruth, ¿por qué habrá lombrices dentro de las macetas? Porque produce humus para alimentar a las plantitas. Perfecto. Sarela, ¿nos escuchas? Sí, Miss. ¿Por qué habrá lombrices dentro de las macetas? Hay lombrices cuando es una tierra que está llena de nutrientes, que es una tierra fértil. Es una tierra. Muy bien. Así es como si ustedes se dan cuenta que esta alternativa logra hacer hipótesis. Porque si yo bajo a la B y digo, ¿cómo se están desplazando las lombrices? El niño dice, arrastrándose. ¿Ustedes pueden moverse como ellas? Sí, yo me puedo arrastrar. Y ya está, no hay más. No hay mayor posibilidad de dar alternativas propuestas. ¿Qué otros animales han visto que vivan dentro de las macetas? Hemos visto chanchitos, hemos visto caracoles, pero no están haciendo hipótesis. Solamente están dando más alternativas ante una posible pregunta que la maestra además se la está respondiendo sola cuando dice, ¿conocen a los chanchitos de tierra? ¿Qué dirán los niños? ¿Sí o no? Punto. ¿Y a las tijeretas? No. Perfecto. No hay más. Son Entonces, preguntas cerradas. Y lo que Juan y Matilde han encontrado son lombrices. No es que están preguntando todos los animalitos
sino son sobre las lombrices. Entonces la C se va, la B se va y nos quedamos con la A. ¿Todos están de acuerdo? Muy bien. Avancemos y nos vamos a la siguiente casuística. Miren esta siguiente casuística. Dice, la docente y los niños del aula de 5 años han sembrado rabanitos. Luego acuerdan qué día saldrán a observar y a regar los rabanitos todos juntos, en el marco de la iniciación de la investigación científica. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para promover? ¿Qué cosa van a promover los niños? Miren, el registro. Van a registrar dicha información. Muy bien. Alternativa A, dice, luego de cada salida, preguntar a los niños sobre el riego realizado, la aparición de los brotes en las plantas y los cambios de su crecimiento. Después anotar sus respuestas en un papelógrafo y leerles. La maestra va a anotar y les va a leer las anotaciones al término de cada semana. Alternativa A. La docente que quiere promover que registren, ¿quiénes? Los niños. A ver, vamos a ver. Ajá. Sí, Danita, ¿querías decir algo? No, disculpe, se me prendió el micro. No te preocupes, Danisa, gracias a ti. Entonces, quiere la maestra promover que los niños sepan y generen registros. Y la A nos dice que ella va a salir con los niños, va a preguntar sobre el riego que realiza y los brotes en las plantas y los cambios en su crecimiento. Eso está excelente. Después ella va a anotar las respuestas en un papelote y ella les va a leer las anotaciones al término de cada semana. Alternativa A. Alternativa B. Durante cada salida, pedir a los niños, les va a pedir a los niños que observen, los niños van a observar los cambios que puedan presentar las plantas. Al retornar al aula, va a pedirle a los niños que dibujen o escriban, sobre lo que han observado. Y al término de la semana, conversar con ellas sobre el crecimiento de las plantas a partir de sus dibujos y su escritura. Alternativa B. C. Antes de iniciar las salidas, entregar a los niños una lista de cotejo que contenga imágenes sobre cada etapa de crecimiento de las plantas de rabanito. Semilla, hojita, tallito y fruto, ¿no? Entonces estoy imaginándome la lista de cotejo, ¿no? Imágenes sobre cada etapa del crecimiento de la planta de rabanito. Luego de cada salida, pedirles que marquen la imagen que corresponde al observado y hacerles notar qué cambios se han producido en las plantas. Ella les va a hacer notar, ella les va a decir qué cambios se han dado. Maestras, acá la maestra nota, la maestra lee. Acá la maestra les da una lista de cotejo, ¿no? Y acá los niños observan, dibujen y escriben. ¿Cuál sería la alternativa más adecuada? La B. La B. La B. La B. La B. Ruth, ¿por qué la B? Porque, bueno, cada salida, los niños han observado los cambios de la planta y al retornar, bueno, han dibujado, ¿no? O han escrito sobre lo que han observado. Y al término de la semana, bueno, han conversado, con ellos sobre el crecimiento, o sea, de todo lo observado, han conversado a partir de los dibujos y escritos que ellos han tenido.
¿Y qué es lo que quería promover la maestra? Han registrado la Es información. registrar información. Muy bien. ¿Quiénes debían registrar? Los niños. Los. Muy bien. Por eso es que la alternativa B es la más adecuada, porque en ese proceso son los propios niños quienes deben generar ese nivel de registro. Ahora, hay maestras que me dicen, Miss Marilyn, pero la maestra podría hacer una lista de cotejo, podría generar una ficha para que los niños registren, sí, pero esa ficha, quienes deben consignar esa imagen, ese dibujo, son los niños. Tú podrías llevarle una ficha en cuadrantes y para que los niños vayan asignando de manera continua cambios, sucesos que pasan en esa plantita, sí, es posible. Pero dejemos que sean los propios niños quienes vayan registrando dicho proceso. No es que la maestra ya le lleva una ficha predeterminada y solo el niño marca o ella les hace notar cuál sería la alternativa. No, podemos llevar un recuadro, un cuadro de doble entrada, una lista de cotejo para que los niños vayan registrando, sí, pero vamos a darle la oportunidad que sean los propios niños quienes anoten, dibujen, registren. Muy bien, entonces esa es la B. Vámonos a la quinta, dice. Durante la preparación, la docente dice a los niños, la receta pide que coloquemos la masa en un sitio abrigado. La receta pide que coloquemos la masa en un sitio abrigado. Es decir, que no haga ni frío ni haya corrientes de aire. ¿Qué les parece si ponemos un poco de la masa en un lugar frío? Ah, mira, les está proponiendo una comparación. ¿Qué les parece si ponemos un poco de la masa en un lugar frío y la otra en un lugar abrigado, como dice la receta? Y los niños aceptan. Después ella vuelve a preguntar, ¿qué creen que sucederá con las dos masas? Entre aquella que está en un sitio frío y otro que está en un sitio caliente. Y pregunta, ¿qué creen que sucederá con las dos masas? Algunos niños responden, si se calienta, se puede malograr la masa. Mi mamá dice que las cosas de comer se guardan en el refrigerador para que no se malogren. Otros niños dicen, no va a pasar nada, es igual. Transcurrido una hora y habiendo colocado una parte de la masa en el refrigerador de la señora guardiana de la institución y la otra en un lugar abrigado, los niños observan que la masa colocada en el refrigerador no ha crecido, no creció, pero la otra, que lo han puesto en un lugar más calientito, sí ha crecido. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para que los niños analicen? Miren, les está pidiendo no que registren, les está pidiendo que los niños sean capaces de analizar el resultado. Los niños han encontrado que en un sitio calientito la masa ha crecido, pero en un sitio frío como la refrigeradora, no, se ha quedado igual, no creció. Alternativa A, ¿cuál sería lo más pertinente para que los niños puedan analizar el resultado? A, preguntarle a los niños qué pasó con ambas masas, preguntar qué pasó con ambas masas, y después de escuchar sus respuestas, decirles, la maestra les va a decir, que abrigar la masa sirve para que crezca. La maestra les va a decir que abrigar la masa sirve para que crezca. Esa es alternativa A. Alternativa B dice, describir. Ella les va a describir qué pasa con la masa cuando las condiciones ambientales son adecuadas para que crezca y lo que ocurre cuando no se dan dichas condiciones.
acá va a describir. Y acá les va a responder, ¿no? Y les va a decir, les va a responder. Y la C dice, recordar a los niños lo que dijeron sobre lo que sucedería. ¿Qué quiere decir? Retrocedo a mi pregunta y les recuerdo lo que sucedería. ¿Qué creen que sucederá con las dos masas? Algunos niños responderán, si se calienta se puede malograr la masa. Y mi mamá dice que las cosas de comer se guardan en el refrigerador para que no se malogren. Y otros dicen, no pasa nada, es igual. Les recuerda a las maestras qué sucedería con las masas y a continuación pedirles que digan, los propios niños sean los que digan, qué cambios se produjeron y por qué creen que se produció dichos cambios. Claro y directo. Para que los niños logren un desarrollo de análisis, ¿cuál de las alternativas sería la más adecuada? La C. La C. ¿Sarela? La C. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, es la C, porque justamente son los niños y a partir de lo que la maestra les vuelve a recordar cuáles fueron sus hipótesis y lo que ellos habían pronosticado, la maestra les vuelve a recapitular y vuelve a recordarnos lo que ellos dijeron y además les vuelve a pedir que sean los niños con sus palabras quienes digan qué cambios se produjeron y por qué creen que se produjo dicho cambio. Muy bien. Entonces la alternativa es la C. Siguiente. Y con esto vamos cerrando. Tranquilas. En el marco del proyecto, Conociendo Nuestra Comunidad, los niños del aula de 5 años visitan el comedor popular cercano a la institución educativa. Al llegar a la puerta se produce el siguiente diálogo. Jaime dice, qué rico huele. Docente dice, ¿qué creen que está cocinando? Un guisito de pollo. Docente, ¿qué les hace pensar? ¿Qué les hace pensar que es guiso de pollo? Dice la maestra. ¿Qué les hace pensar? Luis dice, porque huele como cuando fríen el pollo con la cebolla. Porque huele cuando fríen el pollo con la cebolla. Docente dice, ¿alguien tiene otra idea? Y Liliana dice, yo creo que es la cebolla con el tomate que le echan a la lentejita. Docente dice, ¿por qué dices eso? Cuando mi abuela cocina lentejitas, huele así. Ah, qué interesante. Docente dice, ¿qué podemos hacer para saber qué se está cocinando? ¿Qué podemos hacer? Y Luis propone y dice, y si les preguntamos, docente dice, buena idea, puedes preguntar a la señora. Luis, señora Mirta, ¿podemos pasar a su cocina un ratito? Claro que sí, niños. Los niños y la docente ingresan al local y se acercan hasta cierta distancia para ver lo que están cocinando. ¿Está cocinando lentejitas? La señora dice, sí, estoy guisando lentejas. Ah, muy bien. Y acá nos lanzan la pregunta. ¿Cuál es el principal propósito de la docente en su intervención? ¿Es que los niños aprendan a identificar los olores de la comida? Todas las preguntas que has ido haciendo es para que identifiquen los olores de la comida, Ruth. No. ¿Sarela? No. ¿Danixa? No. No. Muy bien. ¿Qué hacemos? Tachado. Tachado. El propósito de la docente con su intervención es que los niños puedan formular preguntas para que Sí. generen más preguntas.
Sí, A ver, sí, ¿sí? sí. ¿Hacen preguntas? Muy No. bien. No, No, no. 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 ¿Qué es lo que están haciendo los niños? Hipótesis. Están con Los niños comunes y hipótesis. Que pongan a prueba sus hipótesis. hipótesis. ¿Por qué están poniendo a prueba sus hipótesis? Porque han deducido muchas predicciones. ¿Ya? ¿Y cómo lo han deducido, Ruth? ¿De qué manera se han dado cuenta que esa hipótesis era verdadera, era falsa, era adecuada, inadecuada? ¿Cómo lo han tenido que hacer? Han ido a Porque han comprobado. Han entrado a la cocina. Han entrado a la cocina, Danisa, lo han Vivenciado. Lo han vivenciado, lo han comprobado. ¿No es cierto, Normina? Han verificado sí mismo. Han verificado. Muy bien. Si solo fueran preguntas, se hubiera quedado en ¿qué es lo que hay? ¿Cómo podremos saberlo? ¿De qué manera nos damos cuenta? Los niños se hubieran quedado con las preguntas. Pero acá lo que ha ido pasando es que la misa ha ido preguntando y los niños han ido respondiendo. Y en ese proceso de respuesta hay dos conflictos. Luis, ¿qué dice? Porque huele cuando fríen Pollito. el pollo con la cebolla. Cebolla. Ajá, pero Liliana, ¿qué dice? Yo creo, dice. ¿Ella concuerda con Luis o no concuerda con Luis? No. No concuerda. ¿Qué dice Liliana? Que huele a la cebolla con el tomate. Cuando le echan a las lentejas. lentejas. Quiere decir que hay dos Hipótesis. hipótesis. Hay dos hipótesis. Una que dice, fríe el pollo con la cebollita. El olorcito se siente cuando se fríe el pollito con la cebolla, dice Luis. Y Liliana dice, no, yo creo que es la cebolla con el tomate cuando le echan a las lentejas. Porque así es cuando mi abuelita prepara. Y la docente dice, ¿qué podemos hacer para saber qué se está cocinando? Está invitando a la comprobación. Claro, ¿qué podemos hacer? Y Luis dice, ¿y si preguntamos? Buena idea, le dice. Podemos preguntarle a la señora. Señito, Mirta, ¿podemos entrar? Sí, pueden entrar. ¿Qué está cocinando? Sí, estoy guisando lentejitas. ¿Cuál fue la hipótesis que fue la correcta, la que han podido comprobar? La de Liliana. La de Liliana. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿los niños están identificando los olores de la comida? No. No. Los niños pueden y están haciendo preguntas. No. 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 Los niños están poniendo a prueba las hipótesis. Sí. Sí, están comprobando su hipótesis. Entre la hipótesis de Luis y la hipótesis de Liliana. Entran a la cocina, comprueban y verifican que está haciendo la señora Ana Ricas lentejitas. Está guisando unas lentejas. Muy bien. Muchas gracias, maestras. Muy amable por tu tiempo. Voy a dejar de compartir y no sé si tienen un tiempito pequeño para que les muestre el video. ¿Les Mucho parece? tiempo. Sí, sí. Y con eso vamos cerrando. Muy bien. Oh, ¿Podemos ya ya. dejar de grabar?